Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno tenerles esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en esta su iglesia. Su fidelidad y su bondad y su misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Así que esta mañana usted y yo andamos estrenando nuevas misericordias, nuevas bondades de parte de Dios. Hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Y sabe usted, y se da cuenta usted, mis queridos hermanos, muchas personas esta mañana no amanecieron, no lograron abrir sus ojos. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de estar junto a nuestros seres queridos, de congregarnos esta mañana, y ese es motivo de alabanza. Amén. Qué bueno. De gracias al Señor también por la vida de nuestro pastor Manuel Chera, su familia y su iglesia también. Gracias por darme la oportunidad y la confianza para poder traer la palabra del Señor esta mañana. Amén. Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes un título del sermón de esta mañana, es La oración, columna y baluarte del cristiano. Voy a invitarle que se ponga de pie y abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo, vamos a leer del 1 al 7, solo para tener ahí un pequeño contexto, pero voy a predicar únicamente del versículo 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que huyas de estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. Oramos. Padre, damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de poderte conocer a través de la Escritura. Oramos, Padre, porque seas tú a través de tu Espíritu Santo preparando nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Danos la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, para poder conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo, tu Hijo amado, murió por nosotros. Gracias porque nos permites conocerte a través de tu palabra, Señor. Y oramos porque tu palabra produzca cada día en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad. Oramos, Padre, porque sea tu Espíritu Santo empoderando el sermón de esta mañana, porque sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de nuestro ser, para que nosotros podamos tener también, Señor, la sabiduría de cómo actuar en los momentos difíciles que aquí en la tierra, Señor, nos toca muchas veces sobrellevar. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, son tus promesas para con nosotros también. Y tus promesas han de cumplirse en ti y han de cumplirse para siempre, Señor. Oramos, Padre, por las necesidades de salud que hay. Oramos porque sea tu mano de poder y misericordia, Señor, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos que han sido afligidos, Padre, con la enfermedad. Oramos porque donde quiera que estén, Señor, seas tú llevando una pronta recuperación a la vida de cada uno de ellos, para alabanza de tu gloria, Señor. Permítenos, Padre, mientras Cristo viene por su iglesia, el poder, Padre, congregarnos y regocijarnos siempre en la iglesia que tú nos has permitido, de la cual somos parte esta mañana. En Cristo Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento.
Bien, mis amados hermanos, esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la oración. Hay tanto que pudiéramos aprender, hay tanto que hablar acerca de la oración, que el tiempo en esta mañana es corto. Pudiéramos pasar 3, 6 meses, un año aprendiendo acerca de lo que es la oración. Porque la oración, mis queridos hermanos, es la manera más práctica y fácil por medio de la cual podemos comunicarnos con Dios. La oración, mis amados hermanos, es la herramienta que usted y yo podemos utilizar en nuestro diario vivir para entablar una relación de comunión con Dios. Lamentablemente muchas veces no le damos la importancia que debiera tener la oración en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia. Y muchas veces andamos cabizbajos durante el día y ese es el resultado de una falta de oración. Mis amados hermanos, la oración, como les decía, es la manera más práctica y fácil por medio del cual podemos comunicarnos con Dios. Pero más que comunicarnos, es la herramienta más efectiva que podemos utilizar para fomentar esa comunión personal con Dios. El simple hecho de orar sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, demuestra nuestra completa dependencia hacia Dios. Y esto es importante. Cuando usted como persona, como cristiano, ora, usted le está diciendo a Dios, dependo de ti. Usted le está expresando a Dios su necesidad por Él. Amén. Amén. La oración, mis queridos hermanos, debe de ser la actividad más importante cada día en nuestra vida. Hombre o mujer se levanta desde muy temprano a trabajar y dice, si no trabajo no como. Y es correcto hasta cierta manera, pero no es todo en la vida. Todos necesitamos previamente haber entablado una relación personal con Dios. La oración, que es esa parte importante del día y es lo más importante que nosotros, es la actividad más importante que nosotros podemos realizar durante el día. Debe de ser el primer ejercicio matutino. Debe ser primero que el desayuno, debe ser primero que el trabajo. La oración debe tener el primer y único lugar importante en nuestro diario vivir. El pastor Edward McKendry Bones, en su libro El Predicador y la Oración, en la página 38, escribe, cito, si Dios no es lo primero en nuestros pensamientos mañaneros, estará en el último lugar durante el día. La negligencia matinal es pues la prueba palpable de un corazón negligente. El corazón que es descuidado en buscar a Dios en la mañana ha perdido su gusto por todo lo sublime y espiritual. Un deseo en la búsqueda de Dios que no pueda romper las cadenas del sueño es una cosa débil y no hará sino poco bien en relación a Dios. Este anhelo por lo divino que hemos dejado atrás al principio del día por culpa del diablo y del mundo, dice, nunca recuperará su lugar. En la página 71 sigue diciendo, vivimos tan mezquinamente porque oramos de una forma mediocre. En la página 72 también dice, nuestra habilidad para estar con Dios en nuestra cámara secreta mide nuestra habilidad para estar con Dios fuera de ella. Sí, fin de la cita. Mis queridos hermanos, es ahí, en su cámara secreta, en su cuarto de habitación, en la intimidad de su hogar, donde usted va a ser equipado espiritualmente para poder vivir cada día de una manera inflexible ante las circunstancias de la vida. Hemos hablado tanto acerca de esta pandemia COVID-19 y yo siempre lo he visto con buenos ojos porque ha sido lo mejor que a la Iglesia de Cristo le pudo haber ocurrido.
el remesón que la Iglesia de Cristo ha tenido, mis amados hermanos, ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Iglesias que tenían 7,000 miembros se han quedado con 3,500. Iglesias que tenían 1,000 miembros se han quedado con 300. Iglesias que tenían 100 se han quedado con 20. No porque se murieron, bueno hubiera sido, sino porque se apartaron del Evangelio. Se confabularon con el mundo. Me recuerdo que una vez andando en el supermercado me encontré a una persona y a mí mis amigos y la familia no me dicen Moses, me dicen Jim. Jim como el pantalón. Y entonces me dice, hermano Jim, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y entonces le digo, bien, gracias al Señor. Y entonces me pregunta, ¿siempre va a la iglesia? Me dice. Siendo yo pastor de Villanueva, allá en Villanueva. Entonces de una manera sarcástica le digo, no, le digo, me he apartado. Y entonces como dice otro pastor amigo, a veces solo hay que rascarle hacia la persona, ¿verdad? Quitarle la conchita, ¿verdad? Y me dice, ¿verdad? Qué difícil es ser cristiano. Y empieza esta persona. Y esta persona, lo más lamentable es que había nacido en nuestra iglesia, acá en San Pedro Sula. Y entonces me le quedo viendo ya con unos ojos, ¿verdad? Y le digo, yo sigo siendo el pastor de Villanueva. Entonces ya cambió ella el semblante. Mis queridos hermanos, el mundo siempre le ha dado la razón a usted para que usted no se congregue. Siempre. Y el que muchas personas durante esta pandemia, por cualquier circunstancia, se ha apartado del Señor, solo demuestra su falta de oración. Nosotros podemos conocer mucho de Biblia, pudimos haber ido a un seminario. Eso es parte de la formación de un creyente, la formación de un pastor. Pero la verdadera formación y relación que un ser humano y un cristiano puede tener es a través de la oración. Amén. En esta carta del apóstol Pablo, en la carta de Filipenses, vamos a aprender en esta sección del Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, vamos a aprender que Cristo llama a su iglesia a presentarse delante de Dios en oración, dándonos 3 indicaciones. Y vamos a ver ahí, en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Vemos aquí la primera indicación, que la iglesia de Cristo no debe de preocuparse. Dice, por nada estéis afanosos. Y aquí, mis amados hermanos, tenemos un imperativo en lo que es la gramática. Pero este imperativo no es tanto querer provocar en el cristiano, en la iglesia, el no lo haga, sino que este imperativo tiene la implicación de provocar un deseo, una voluntad para no hacerlo, que es muy diferente. Amén. Este imperativo lo que implica es querer cambiar el deseo y la voluntad y la mente de una persona para no hacerlo. Por nada estéis afanosos. Y esto está ocurriendo en la iglesia de hoy. Es bien irrisorio porque muchas personas esta mañana no se congregan en todas las iglesias, no digo en esta en particular, en todas nuestras iglesias, porque tienen temor a contaminarse por el COVID-19. Mas, sin embargo, estas personas pertenecen a un lugar, a una empresa, a una compañía, y no dejan de asistir a la compañía. Van al supermercado, no dejan de hacer sus compras en el supermercado. En la calle andan sin mascarilla, y ahí no les da temor, los invitan a la fiesta, al cumpleaños, aquí y allá. Es bien incongruente, ¿verdad? Muchas veces las actitudes de las personas. Pero la Biblia nos enseña, mis queridos hermanos,
a no vivir en el afán, en la preocupación. Muchas veces nosotros como padres de familia llevamos la carga económica de nuestros hogares y eso puede cargarnos emocionalmente también. El no haber reunido, ahora mismo estamos en los gastos escolares, ¿verdad? Que los niños regresan a sus estudios. ¿Cómo voy a cubrir el colegio? ¿Cómo voy a cubrir la escuela? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Voy a necesitar un préstamo. Se enferma un familiar, se enferman nuestros hijos, necesitamos más dinero, ¿cómo hago? Hay que comprar una medicina. Sobre todas las cosas, el Señor nos llama aquí, en este versículo 6, en la primera parte. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Y la palabra nada, ¿qué significa, hermano? Nada. Nada, así de sencillo. En la completa interpretación o expansión de la palabra, nada significa nada. No hay razón, no hay motivo, no hay circunstancia que a nosotros nos pueda desatender de nuestra misión como cristianos. El estar afanado es un indicativo también de que aún no hemos conocido a ese Dios que nos ha salvado, que nos ha librado de su ira. No le hemos conocido allá en nuestra recámara de oración. No le hemos conocido. No hemos tenido esa experiencia personal con Él. ¿Podemos conocer Biblia? Podemos conocer Biblia, pero eso no nos hace tener una relación de comunión con Dios. Qué hermoso cuando Dios se refiere a su siervo Moisés. Y dice que Moisés pudo verle, mi amigo, el padre Abraham, mi amigo. ¿Y usted cree que eso fue por alguna casualidad o fue producto de una vida de oración? Ahora, ¿por qué nosotros no oramos? Simple y sencillamente porque a nuestra carne, en la cual nacimos con una herencia pecaminosa, no le gusta orar. Nuestra carne prefiere solventar sus problemas con el sueño, prefiere solventar sus problemas con medicamentos ansiolíticos, porque están de moda ahora con esto de esta enfermedad. Le vamos a dar un ansiolítico, dice el doctor. Entonces a la persona la están volviendo drogadicta para que mantenga relajado su sistema nervioso central, esté tranquila. Le dan algún tipo de medicamento, lorazepam, diazepam, cualquier otra cosa. Mis queridos hermanos, la oración es la medicina del alma. Si tan solo aprendiéramos a orar, a humillar nuestra carne de rodillas delante del Señor, nuestra vida fuera una vida de éxito. ¿A qué horas ha de orar usted? Yo en lo personal, a mí. Desde que estoy en la iglesia, nuestro pastor fundador hace ya casi 20 años, él siempre enseñaba algo. Y decía, levántese a las 3 de la mañana a orar. Ay, pastor, pero yo me levanto a las 5 porque voy a trabajar. Levántese a las 3 a orar. ¿Por qué? Porque las 3 de la mañana es una hora donde todo en su hogar está tranquilo. Usted dice, voy a orar cuando me levante para ir a trabajar. Es mentira. Usted necesita derramar su corazón delante de Dios a través de la oración, como lo hizo Ana. ¿Quién fue Ana? En el primer libro de Samuel fue la esposa de Elcana. Dice que Elcana tenía 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y dice que Penina le dio hijos a Elcana, pero Ana era estéril, no podía. Dice que un día Ana fue al templo a orar y derramó su espíritu. A tal grado que el sacerdote Elí
al verla ahí arrodillada, orando, balbuceando, creyó que estaba ebria y le decía: mujer, digere tu vino. En otras palabras, quítate la borrachera. Y él le decía: Señor, le dijo: no, mi Señor, no tengas a tu sierva por impía, porque lo que he hecho es derramar mi alma delante del Señor. Y entonces el sacerdote Elí le dijo: el Señor haga conforme a tu deseo. Y el Señor le permitió concebir. Y de ahí nace el profeta Samuel. Mis amados hermanos, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias, por muy ilógico que sea el lugar donde le toca o le toque orar, hágalo. Pero lo más importante y lo que no es negociable es su oración íntima en su hogar, en su habitación. 2, 3 de la mañana. Orar de 2 a 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, de 4 a 5 de la mañana. Muchas veces nosotros somos motivados por otras personas para salir a caminar de madrugada, hacer ejercicios de madrugada. Mis amados hermanos, mejor que el ejercicio físico es la formación espiritual. Porque al final de todo, mis amados hermanos, allá en el hospital, cuando usted se esté muriendo, le va a tocar orar y con el único que va a estar es con Dios, ahí en esa cama, en ese hospital. Es bien tremendo. A mí me ha tocado ir y estar con mis hijos en el hospital. Y ahí, amados hermanos, no hay quien lo socorra a uno. No hay médico que le pueda dar una palabra esperanzadora, no hay enfermera que le pueda dar una palabra esperanzadora, mas sin embargo usted lo único que puede hacer es aferrarse a su hijo enfermo en esa cama y pedirle a Dios: ten misericordia y ayúdanos a salir de acá. La última vez, creo, estuvimos 5 días ahí en la sala de pediatría del Catarino con mi hijo. Estuvo enfermo de dengue hace 2 años. Y anteriormente había tenido un ataque de asma alérgica y también se echó 4 días ahí en la sala de pediatría del Catarino. Mis amados hermanos, cuando todos sus amigos y cuando su dinero y su tarjeta de crédito no funciona, Dios sigue en pie. Pero esa relación debió haberse cultivado y haberse fomentado a través de la oración. Amén. Muchas situaciones de nuestra vida son producto de la falta de sabiduría. En la carta de Santiago, capítulo 1, dice: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. ¿Y cómo se la pedimos? A través de la oración. El problema es que no oramos. Tenemos que trabajar. Usted trabaje. Yo no le estoy diciendo que deje de trabajar, le estoy diciendo que antes de que vaya a trabajar, usted por lo menos debió haber invertido 30 minutos de rodillas en la oración. Pastor, es que en la noche hacemos un altar familiar. El altar familiar es distinto. Al venir a la iglesia a congregarse es parte de su responsabilidad. El altar familiar es parte de su responsabilidad. La comunión de alguna reunión de jóvenes, de adultos o de mujeres, eso es parte, es una responsabilidad que como iglesia tenemos. Pero su relación íntima con Dios, de rodillas delante de Dios. Pastor, ¿y me tengo que arrodillar siempre? Yo creo que cuando nosotros nos arrodillamos, estamos humillando nuestra carne. Estamos humillando nuestro ego, nuestro ser. Mis amados hermanos, por nada estéis afanosos. Cuando venga alguna carta, alguna mala noticia, alguna circunstancia difícil, en su matrimonio, en su vida familiar, por nada estéis afanosos. Usted no va a poder resolver el problema más de lo que Dios en su plan soberano ya tiene estipulado.
Y esa es otra cosa, de que nosotros muchas veces vivimos en el afán de este día porque no hemos comprendido la soberanía de Dios en nuestra vida. Yo ahora porque al WhatsApp usted le puede poner ahí una leyenda, algún versículo bíblico. Entonces yo puse ahí, mi vida está determinada por la decisión, por la voluntad de Dios, no de ningún hombre. Le digo porque a veces uno puede ir a un banco, uno puede ir a alguna oficina del gobierno, le dicen que no. Y uno muchas veces creen que es con uno, ¿verdad? Que no lo atendieron bien. Sin embargo, ese no que nos dijeron ha sido parte de la soberanía y de la voluntad de Dios. El no que le dieron o el sí que le dieron cuando usted realiza un trámite es parte de la soberanía de Dios. Esa persona no le pudo decir a usted un no o un sí si Dios en su plan soberano no lo hubiese tomado. Y no es que Dios lo tomó en el momento que usted va a gestionar un trámite, no, Dios en su plan perfecto y soberano. Como dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él, dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que entender y comprender también la soberanía de Dios en medio de nuestras situaciones adversas. Nada pudo ocurrir en nuestra vida sin que Dios hubiese sido el artífice en su gracia, en su misericordia y su bondad. Bueno, prueba de ello podemos leer el libro de Job. ¿Qué dice Job? Sus amigos. Parafraseándole. Bueno, le dice sus amigos, todo lo que te ha pasado, mira Job. Entonces Job dice, ¿habremos de recibir solo lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Su mujer le dice, aún retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Mis amados hermanos, Job conoció al Dios verdadero. No porque Dios se le presentó, como se le presentó a Moisés ahí en la zarza ardiente, no. Es producto de una relación de comunión personal. Saber cómo actuar, saber cómo tomar una decisión es parte de una vida de oración. Amén. Amén. Como le digo, el mejor lugar para fomentar nuestra relación de comunión con Dios es la intimidad de nuestro hogar. Entonces la iglesia, aquí en el versículo 6 también podemos ver, mis amados hermanos, en la primera parte, por nada estáis afanosos, podemos ver que la iglesia tiene promesas de parte de Dios. Como por ejemplo en Mateo capítulo 16, 18, la palabra del Señor dice, y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunas personas vienen y con esto de la pandemia y empezaron a hablar del orden mundial y todo esto y le han metido miedo a todos los seres humanos y la iglesia ha sido arrastrada por la mentira. Amados hermanos, el orden mundial es Cristo. El nuevo orden mundial, si le quiere poner como nuevo orden mundial, es Cristo. Cristo marcó la historia de la humanidad hace más de 2000 años. Ahora Dios ha de llevar a cabo su plan. Amén. Entonces, ¿por qué hemos de atemorizarnos? ¿Por qué hemos de tener miedo todo lo que ocurra? ¿Y qué viene la persecución de la iglesia? La iglesia siempre ha sido perseguida. Lo que pasa es que ustedes vivimos en un continente donde la persecución no ha sido tan marcada, pero muchos de nuestros hermanos pastores, misioneros que están en Asia, en Corea, en Afganistán, en Irak, en China,
Están, amados hermanos, siendo perseguidos día a día. Ahora, la persecución no es mala. La persecución de la iglesia no es mala. En el libro de los apóstoles, Hechos, capítulo 7, vemos la persecución de la iglesia. Viene Jesucristo antes de la ascensión y le dice a sus apóstoles, porque los apóstoles se le acercan, ¿verdad? Capítulo 1 de Hechos. No habían entendido, no habían comprendido lo que había ocurrido en la cruz, lo que había ocurrido en la resurrección. Estaban más bien como los limosneros esperando recibir algo y le preguntan a Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino?, le dice. Están hablando del reino terrenal. Entonces Jesucristo les dice, ¿verdad? No os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que vuestro Padre puso en su sola potestad, le dice. Pero me seréis testigos, ¿qué le dice? Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hacen ellos? Se quedan ahí en la zona de confort, en Jerusalén. Está chévere todo. Ah, sí, Jesucristo allá ascendió, nosotros lo vimos. Ahí se reunían como 140, dice. En una de esas, como quien dice, me imagino, según un relato bíblico, del 1 al 6, 7. Porque hasta cierta manera lo que vemos ahí, capítulo 2, 3, la venida del Espíritu Santo, que ahí se inaugura lo que es el establecimiento de la iglesia de Cristo y los milagros y las conversiones. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, la iglesia estaba como en su zona de confort. Vamos bien. Sin embargo, viene Dios y levanta a un hombre, Saulo de Tarso, para perseguir la iglesia. Comienzan a huir. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ellos dónde se quedaron? Ahí en Jerusalén. Entonces la persecución de la iglesia no es nada nuevo, mis queridos hermanos. Lo que le ocurrió a Esteban, morir apedreado, eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que a usted le hace falta su iPhone 13, le hace falta su laptop, le hace falta su carro último modelo, su Toyota Prado. Esa es la diferencia, porque nos identificamos mucho con las cosas materiales, con la carne de este mundo. No hemos puesto atención a la palabra. No hemos conocido al Dios verdadero a través de la oración. Y el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia. El Señor ha de llevar y ejecutar su plan siempre. Mis amados hermanos, las circunstancias de nuestra vida lo que hacen es formar en nosotros un carácter como cristianos. Tenemos que tener carácter. Ahora mismo en nuestro país ya se avecinan más estos temas más abiertos, la aplicación del aborto, el empoderamiento de la comunidad LGTB. ¿Cómo nosotros vamos a responder a estas situaciones? Yo ahora mismo, el mes pasado, estuvimos allá en Boston, Cambridge, una de las ciudades cercanas a Boston, donde es permitido, Massachusetts, de por cierto, es el primer estado de Estados Unidos en aprobar el matrimonio gay, y Cambridge también es una ciudad a la par que es todavía mucho más abierta y ahora es ley lo que es la poligamia. El hombre puede estar casado legalmente o la mujer puede estar casada legalmente con 2 hombres, con 2 mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a abordar un tema, una crítica a esto, si no es a través de la palabra del Señor? Pero para eso tenemos que conocer el carácter de Dios a través de su palabra y poder saber cómo actuar a través de la oración. Amén. La santidad de Dios, hermanos.
La soberanía de Dios, conocer todo eso. Amén. También vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 2-3, dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Wow. A Esteban lo estaban apedreando allá, libro de los Hechos. ¿Y Esteban qué decía? Siendo apedreado, puedo ver a mi Señor. Wow, contemplando la gloria de Cristo en su muerte. Usted contempla la gloria de Cristo en medio de sus circunstancias. Wow, Señor. Mi alma, mi espíritu no puede ser más fortalecido sin tu presencia. Nada, hermano, nada puede suplantar a Cristo en nuestras vidas. Ninguna actividad que usted pueda hacerse. Le han consultado a las personas millonarias que tienen 1, 2, 3, 4 aviones, 4, 5 Ferraris, Lamborghini, casas que tienen 40 habitaciones, 42 sanitarios, piscina, cancha de golf. Y estas personas llegan a una conclusión y lo tienen en común y usted lo puede ver en las revistas internacionales. Tienen algo, una expresión común, no son felices. Porque los bienes materiales y las cosas materiales no lo convierte a usted en una persona de paz en su corazón, de felicidad en su corazón. Que nuestra sonrisa surja de un corazón en el cual tiene comunión con Dios. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, pongan las miradas en las cosas que están allá. Wow, ¿cuáles son las cosas que en otras palabras, pongan sus intereses en lo que a Dios le corresponde, le interesa que ustedes estén? ¿Y cuál es? Su iglesia. Usted, lejos de estar preocupado por su necesidad económica, su enfermedad, usted debe estar preocupado siempre por la iglesia de Cristo. ¿Qué necesitamos para que la iglesia de Cristo siga llevando el mensaje de salvación? ¿Qué puedo hacer yo para que el evangelio siga corriendo? Interesante porque mire, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Versículos 19 y 20. Jesucristo dice, id por todo el mundo, haced, ¿qué? Discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos. Y la promesa que está en el versículo 20, porque hay una promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero qué interesante que dice, yo estoy con vosotros. Esa es una resolución, una promesa, es una resolución. Pero antes, ¿qué dice? Hacer discípulos. Entonces, tenemos una promesa de Dios como iglesia. Tengo una promesa de Dios como cristiano cuando yo estoy interesado y haciendo la obra que a Dios le corresponde. Ay, pastor, pero mire, yo no puedo hacer discípulos. ¿Eso le corresponde al pastor de la iglesia? No. Yo, como siempre, le enseño a mi iglesia local. ¿Quiénes se reproducen, el pastor o las ovejas? Las ovejas son las que se reproducen. Amén. El pastor ha de siempre mantener su vida y su tiempo para preparar ese redil de ovejas, alimentarlas. Pero las ovejas, usted como miembro de esta iglesia local, tiene una gran tarea, hermano. Cuando usted llegue al cielo, si es que llega, Dios no le va a preguntar cuánto ofrendó y cuánto diezmó, le va a preguntar a cuántos le compartió el evangelio, que es lo que a Dios le interesa. Pero muchas veces nos llenamos con que yo me congrego en tal iglesia, que mire, que nuestra iglesia es la mejor. Que no. ¿Qué estoy haciendo yo por el evangelio? Nosotros en el ministerio pastoral hablamos
que la iglesia del Señor se sostiene con 3 personas, con 3 tipos de personas. ¿Con cuáles? Número 1, se sostiene con los que van y predican. Se sostienen con las manos que ofrendan, porque hay costos económicos que cubrir, la energía eléctrica, combustible y otras cosas. Y se sostiene con las rodillas que oran. Yo no sé en qué categoría está usted, pero usted tiene que estar en una de las 3 categorías. Y qué bueno que sea en la de rodillas. Amén. Si no puede estar en la de los que van y ejercen la palabra, usted debe estar en la de rodillas. ¿Para qué, pastor? Porque usted, a través de su oración, va a sostener la vida espiritual de cada miembro de esta congregación. Señor, dale sabiduría al pastor, dale sabiduría a los diáconos, dale sabiduría a los servidores. Señor, oro por los que están enfermos, porque tu palabra sea para ellos alimento de vida eterna. Hermano, de estar enfermo tampoco es malo. Porque ahí, en enfermedad, en la crisis, en emergencia, nuestra carne y nuestro orgullo también es doblegado de parte de Dios para enfocarnos siempre a Él. Amén. Vemos también en Juan capítulo 10, versículo 27-28, Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie dice, vea qué importante, nadie las arrebatará de mí. O sea que como iglesia tenemos una promesa de parte de Jesucristo. Nuestra vida está escondida en Él, estamos en sus manos, nadie nos va a arrebatar de sus manos. Las puertas del Hades no va a prevalecer delante de la iglesia. Entonces, ¿por qué estoy afanado, hermano? Estoy afanado porque quiero. Porque yo estoy en mi mente humana, en mi mente carnal, pensando en las cosas de esta tierra. Amén. Amén. Fíjense muchas veces la actitud que nosotros tenemos cuando vamos a orar. Nos arrodillamos, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido y te pido y te pido. Amén. ¿Cómo que es el banco, verdad? Que saná fulano, saná sultano, que pagame la deuda, que proveeme un carro, que una casa, que el primo que fue mojado para Estados Unidos y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero nunca le decimos, Padre, gracias. Wow, aprenda a orar, como dice el apóstol Pablo ahí, Romanos capítulo 7, versículo 22, 23. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Aprenda a orar y decirle, Señor, te doy gracias porque siendo yo un miserable, inmerecedor de tu gracia, wow, tú me alcanzaste. Padre, qué hermoso eres. Tu misericordia me alcanzó, tu gracia me alcanzó. Alabe a Dios por lo que Él es. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios de misericordia para salvarnos, para librarnos de su ira eterna. Wow. Que por lo menos 30 minutos de nuestra oración sea para agradecerle, para alabarlo por nuestra salvación. No, pero invertimos 30 minutos en el deme, que deme, que deme. Mis amados hermanos, su oración que sea de calidad, reconociendo la majestad de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Amén. Seguimos aquí mismo, el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Ahora, versículo ahí mismo, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. Bueno, aquí lo que vemos en la segunda parte de este versículo 6 es como una aposición. Nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Amén.
Es como una contraposición, podemos decir, o una posición de qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Entonces, la iglesia, aquí en este versículo, en la segunda parte del versículo 6, vemos que la iglesia de Cristo debe de dar a conocer sus peticiones. Y para ello, mis queridos hermanos, la iglesia tiene toda la libertad y la confianza delante de Dios para orar. ¿Y cuánto le cuesta orar? Nada. No tiene que ir a comprar una recarga de Tigo, de Claro, no. Lo que necesita es humillación de su carne, de quererlo hacer. Usted puede ir en el transporte, puede estar en su trabajo y en su mente orando. Amén. Padre, te alabo. A veces mi esposa, mis hijos, me preguntan, ¿qué dijiste? Nada, le digo yo. ¿Qué dijiste algo? No, es que estoy orando. De repente balbuceo algo. Qué bueno que fuéramos como estos seguidores de la religión, el Islam, ¿verdad? Oran 5 veces al día, cronometrados. No importa si están ahí en el City Mall, no importa si están allá en el Parque Central, no importa dónde están, en sus hogares, ellos oran. Bien interesante porque la iglesia de ellos, que se conoce como la Meca, ellos oran en dirección hacia la Meca en cualquier parte del mundo que ellos estén. Y para ello, las compañías de relojes han hecho relojes que tienen el indicativo, la brújula, y les indica hacia dónde queda el lugar donde deben de orar, y oran. Mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo ora usted? Entonces, dice el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones. Ahora, ahí es hacer conocer o dar a conocer. Tiene la implicación, por ejemplo, usted no sabe qué es lo que yo tengo acá. A menos que yo se lo quiera mostrar, mire. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Si no sean conocidas vuestras peticiones. Ahora, ¿será que Dios no sabe nuestras peticiones? No, claro que sí. Dios es soberano, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Eso no está en duda de ninguna manera. Pero esto lo que muestra es mi voluntad de quererle mostrar a usted para que usted sepa. Entonces aquí el trasfondo es la voluntad de querer, la sumisión, la humildad, quitar mi ego. No, es que yo no le cuento mis problemas a nadie, ni a Dios, dice la gente. Es parte del egocentrismo. Entonces dice, sean conocidas vuestras peticiones. Ahora, en Juan capítulo 5:15, primera carta de Juan capítulo 5:15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y sabemos que Él nos oye. Ahora, el Señor está siempre esperando que usted llegue de rodillas a clamar por su petición. Amén. Usted tiene toda la libertad para acercarse delante de Dios. Dios no lo ha restringido. No, en ninguna manera. ¿Y qué más dice? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Con
toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora, interesante porque aquí la palabra con toda oración, donde dice el versículo 6, delante de Dios, en toda oración, aquí podemos darle también otra implicación de traducción, haciendo referencia al lugar donde nosotros oramos, que refiere a buscar la intimidad con Él. Pero específicamente esto tiene que ver con la persona que ora. Que usted de manera personal y habitual tenga por costumbre orar. Siempre. Voy a llamar allá a la televisión, voy a llamar a la radio para que oren por mí. Y yo bien galán allá en el mall, ¿verdad? En el cine, allá. Los hermanos orando. Pongo a otros a orar en vez de yo llevar mis propias cargas. Pastor, mire, y yo quiero que ore por mi esposa, yo quiero que ore por mis hijos. ¿Y qué quiere que yo le diga? Si el que conoce a sus hijos y el que conoce a su esposa es usted que vive con él, la mejor manera y la mejor oración es la que usted puede hacer, porque usted sabe cuáles son las debilidades, las fortalezas de su familia. Entonces, ¿cuál oración sería más efectiva? ¿La mía, que no vivo con usted, o usted, que vive en su hogar? ¿Cuál cree usted que es la oración? Porque poner a orar a otras personas por nosotros, eso es fácil, pero no es efectivo en ninguna manera. Entonces dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración. Aquí volcando nuestra voluntad, humillando nuestra carne. Y dice también, con toda oración y ruego. Aquí la palabra ruego, aunque así lo traduce la Reina Valera, otra traducción alterna, es la palabra intercesión, ¿verdad? Como lo traducen en Romanos capítulo 10:1. Pero aquí la palabra ruego tiene la implicación de algo que hace falta, de algo de lo cual yo tengo carencia. O sea, es algo que no está en mis manos poderlo solventar. Esta palabra tiene por implicación buscar el favor de alguien. Pero sobre todas las cosas, lo más importante al final, con acción de gracias. Señor, te doy gracias porque estoy quebrado. Gracias, Señor, porque me despidieron. Gracias por esta enfermedad, porque todo esto me enseña que dependo de ti. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros en la cultura cristiana que nacimos? Reprendo al diablo, echo fuera el demonio, que no sé qué. Y empezamos, ¿verdad? Y el diablo y yo, ¿cuándo? Ni tengo nada que ver, ni decir, problema entre ellos. Yo lo que ando buscando es que peque, dice. Eso sí, dice el diablo. Pero que yo le enfermé, yo, ¿por qué? No tengo la potestad de hacerlo. Entonces muchas veces empezamos a pelear con Satanás, ¿verdad? Que yo te ato, que yo te echo fuera y que no. Dice, con acción de gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a través de esto yo he podido conocer cuánto tú me amas. He podido conocer tu palabra. Es como lo que ocurre en Estados Unidos, que están prohibiendo y han prohibido las Biblias en los centros educativos, pero son permitidas en las cárceles, ¿verdad? En la cárcel sí puede leer toda la Biblia que quiera.
pero allá en el colegio, en la escuela, no le pueden hablar al niño de la fe cristiana. Prohibido. Mis amados hermanos, de igual manera nosotros vamos y presentamos delante de Dios nuestras peticiones y no hemos valorado lo que realmente Él es, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de bondad. Vemos aquí también en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 13, dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ve, Daniel, en el exilio, el pueblo había sido obligado por ley a adorar al rey de Babilonia, a lo que ellos hacían, pero más sin embargo Daniel, fiel a Dios, abría las ventanas de su casa, de su habitación, y se ponía a orar a su Dios. Amén. Entonces, vemos aquí: sean conocidas vuestras peticiones. Tenemos toda la dirección de parte de Dios para que vengamos ante Él siempre, y al final con una acción de gracia, ser agradecidos con Dios. No se queje de su mala racha, no se queje de su adversidad. Alabe a Dios por ella, porque Dios ahí está preparándolo y Dios está a usted moldeándolo. Y eso lo dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro. Tenemos que ser moldeados como el oro en el fuego, formados. Amén. Ahora vemos en el versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo, amados hermanos, a través de la oración tiene paz. El cristiano, a través de la oración, como resultado, tiene paz. Ahora, aquí el texto dice: y la paz de Dios que sobrepasa, dice, guardará vuestros corazones. Esta palabra guardará, en gramática podemos verlo como un futuro, mas sin embargo este verbo en futuro, guardará, tiene más la implicación de que nos está guardando ya de manera inmediata. O sea, en el momento que usted va a la oración de manera inmediata, el Señor está ahí ya guardando su corazón, preparando su corazón. Amén. No es algo que va a ocurrir después que usted ora. No, ya en el momento que usted está orando, ya Dios, de manera personal, por medio de Jesucristo, está ya guardando su corazón, sus pensamientos, en medio de esa enfermedad, en medio de esa tribulación, en medio de esa situación problemática que usted se haya encontrado. Amén. Entonces tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esta palabra entendimiento tiene que ver con la misma palabra que vimos en el versículo anterior: sean conocidas vuestras. Vuestro entendimiento es conocimiento. Es algo que tiene que ser adquirido. Amén. Como iglesia, mis amados hermanos, ya para terminar, tenemos la oportunidad de fomentar una relación de comunión personal con Dios a través de la oración. El cristiano no le ha dado ni ha utilizado la oración como debería de ser para un hijo de Dios, un estilo de vida. Y eso tiene que tenerlo claro, hermanos. La oración en su vida personal debe de ser un estilo de vida. Usted sale de su casa bien arreglado, bien perfumado. Hasta las mujeres tienen un dicho, ¿verdad? Antes muertas que sencillas. Salen bien hermosas, bien elegantes, ¿verdad? Bien arregladas. Mis amados hermanos, ese es un estilo de vida.
Usted no sale de su casa sin su reloj, no sale de su casa sin haberse puesto gelatina. Es un estilo de vida. La oración debe de ser un estilo de vida en su vida personal. Y se le nota. Cuando usted ora, se le nota, hermano. Si yo quiero saber cuánto ora usted, solo lo paso aquí a orar. Dos cosas van a ocurrir. De plano va a decir, no puedo. Yo como pastor evalúo a mis servidores. Bueno, hoy le toca orar. Ese es el indicativo que nunca ora. Y cuando ora por cualquier cosa menos por lo que a la iglesia y a Dios le interesa. El reino. Fácil. Nosotros los pastores tenemos manera práctica y fácil de saber quién ora y quién no ora. Páselo a orar. Ahí nos damos cuenta. La manera como él se dirige a Dios, la persona, eso es fundamental, hermano. Fácil. Es que no tengo que decirle a Dios. Claro, él no lo conoce. Cuando usted comienza en un nuevo trabajo, comienza a ser compañero en la universidad, usted se va identificando, ¿verdad? Temas, por ejemplo, fútbol, qué equipo de fútbol, música, qué tipo de música, cantante, wow. Entonces, en base a eso, usted va fomentando una relación con nuevas amistades. Igual es con Dios. Si yo leo su palabra, sé qué es en lo que Dios está interesado, y entonces cuando yo voy en la oración y lo abordo a Él en oración, ya sé por dónde llegar y entrarle. Es lo que a Él le interesa. Amén. Amén. Mi estimado hermano, ¿cuántos días a la semana ora usted? Y pastor, se me olvidó. Bah, a Dios también se le olvidó, no se preocupe. No, pero dígale a la iglesia que ore por mí. ¿Y por qué? ¿Por qué yo voy a sacrificar el cuerpo de Cristo por usted que es negligente? Dígame, ¿por qué? ¿Cuántas horas de cada día usted dedica en oración? La oración, mis amados hermanos, al igual que la lectura bíblica, como dice el apóstol Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual. La palabra del Señor debe de ser cada día nuestro alimento. La oración debe de ser cada día nuestra comunión con Dios, estar siempre pendiente. Amén. Nuevamente cito al pastor Edward McKendry Bones en su libro El Predicador y la Oración, en la página 64, él dice, ponga atención y dice, edades de gloria milenial han sido perdidas por una iglesia falta de oración. Más aún, ponga atención, la venida de nuestro Señor ha sido postergada indefinidamente por una iglesia falta de oración. El infierno se ha ensanchado y se ha llenado de horrorosas cavernas en presencia del servicio muerto de una iglesia falta de oración. Mis amados hermanos, la oración es la columna, es el baluarte del cristiano. No se aleje de la oración. A través de la oración usted sostiene esta obra. A través de la oración usted sostiene la vida de su familia. A través de la oración usted vive en el Señor y para el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque a través de la oración podemos conocerte, Señor. Te doy gracias porque a través de la oración podemos descansar en tus promesas también, Padre. Te doy gracias porque el medio por el cual tú has dejado para entablar una comunión con el hombre es la oración.
Padre, prepara nuestros corazones para cada día, Señor, estar ahí presentes y desear tenerte a ti, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Padre, anhelando tu presencia, Señor, a través de la oración. Ayúdanos siempre, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos siempre a vivir, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a poder humillar nuestra carne, nuestro ego, Señor, a través de la oración, Señor. Que a partir de este día, Padre, podamos invertir nuestro tiempo en la madrugada, Padre, para orar, para conocerte, para decirte, Padre, cuánto te amamos, cuán agradecidos estamos por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Para darte gracias, Padre, por habernos librado de tu ira en la condenación eterna. Gracias. Señor, despierta en esta iglesia hombres y mujeres comprometidos con tu palabra. Oro, Padre, porque cada miembro de esta iglesia pueda tener una experiencia espiritual contigo a través de tu palabra, a través de la oración, porque te puedan conocer, Padre, tal como tú eres, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Produce, Padre, en la vida de cada hombre, de cada mujer de esta iglesia, tanto el querer como el hacer tu voluntad. Señor, oramos porque tú levantes en medio de esta congregación un ejército de hombres y mujeres comprometidos con la oración, Señor. Que puedan dedicar el tiempo necesario, más allá de su fuerza de voluntad, para poder llevar, Señor, en sus hombros la carga del Evangelio, Señor. Bendice al pastor Manuel Cheran, Señor. Dale sabiduría para poder llevar tu palabra, Señor, a la vida de tu iglesia. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moldeando su corazón para llevar tu palabra, Señor, a la vida de esta congregación, Señor. Dale sabiduría, Señor, como pastor de la iglesia para poder mostrar tu palabra, Señor. Oramos por cada líder de esta congregación, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Porque pongas en ellos, Padre, el mismo sentimiento y compromiso que tú has puesto en el siervo Manuel Cheran, Señor. Que sean de una misma visión, de un mismo compromiso. Que sean de un mismo peso espiritual a través de la oración, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los miembros de la iglesia que han sido afectados por la enfermedad, Señor. Oramos, Padre, porque tú extiendas tu mano de misericordia sobre ellos. Oramos por las necesidades económicas que esta enfermedad conlleva, Señor, porque tú suplas económicamente. Y oramos, Padre, sobre todas las cosas, por la pronta recuperación de cada uno de ellos. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que me has dado de estar esta mañana predicando en esta iglesia. Oro, Señor, porque tu palabra que ha sido predicada produzca en ellos fruto para vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.